El triste final del hijo de Rocío Flores, una historia de amor, dolor y silencio. Hay momentos en la vida en los que el alma, por más que haya fingido fortaleza durante años, ya no puede soportar más el peso del silencio. Y es justo en ese instante, cuando las palabras brotan entre lágrimas, cuando el corazón se desviste sin permiso, que uno entiende hasta qué punto puede doler aquello que se ha llevado en soledad. Eso fue lo que le ocurrió a Rocío Flores. Una joven conocida por muchos, juzgada por más de los que debería, pero comprendida por muy pocos. Apareció una tarde en televisión, no como figura pública, ni como hija de famosos, sino como lo que verdaderamente era, una madre rota, una mujer desgarrada por dentro, una persona que necesitaba, por fin, hablar de lo que tanto le dolía. Su confesión dejó sin palabras a todos los presentes. Contó con voz quebrada y lágrimas que no podía detener que, meses atrás, había perdido a su hijo. Un hijo que esperaba con amor, con miedo, con ilusión, un hijo que había llegado en el momento más inesperado de su vida, pero que, aún así, ella recibió como una bendición. Rocío tenía apenas 27 años cuando supo que iba a ser madre. Muchos a su alrededor le dijeron que no era el momento. Que no estaba lista. Su vida ya era lo bastante complicada como para añadirle un niño. Pero ella sintió algo distinto. Sintió que aquel hijo sería su oportunidad de empezar de nuevo. De escribir una historia distinta a la que le tocó vivir desde niña. Preparó su hogar con cariño. Eligió una mantita azul que tejió con sus propias manos. Y cada noche, mientras tocaba su vientre, le hablaba en voz baja, le contaba cuentos, le cantaba las canciones que su abuela le había enseñado. Soñaba con ver su carita. Con despertarse en las madrugadas para darle el pecho. Verle dar sus primeros pasos. Pero todo cambió en una mañana gris de su 7º mes de embarazo. Sintió algo extraño, una molestia difícil de explicar, un presentimiento que le apretaba el pecho. Acudió al hospital de inmediato, con el corazón encogido. Al principio intentaron calmarla, le dijeron que no era nada grave. Pero los rostros de los médicos comenzaron a cambiar. Las miradas se volvieron esquivas. Y ella, sin que nadie dijera nada, ya lo sabía.
Eleo supo con ese instinto feroz que solo las madres conocen. Su hijo ya Eneo tenía latido. Aún estaba en su vientre, pero la vida se le había escapado en silencio, sin previo aviso, sin razón. El mundo, en ese instante, se le vino abajo. Los minutos siguientes fueron una mezcla de llanto, vacío, incredulidad. Y luego, llegó lo más cruel, tuvo que dar a luz. Dar a luz sabiendo que no habría llanto. Que no habría abrazo. No habría alta médica, ni cuna lista, ni fotografía para enviar a los amigos. Solo el silencio más frío del mundo. Cuando finalmente lo sostuvo entre sus brazos, lo miró con una ternura imposible de explicar. Era pequeño, perfecto, con rasgos tan parecidos a Ella. Y aunque sabía que ya no respiraba, lo abrazó con todo su ser. Le cantó, le susurró palabras dulces, le prometió que jamás lo olvidaría. Ese instante, confesó Rocío, fue el más hermoso y más doloroso de su vida. De entonces, todo cambió. Aprendió a vivir con una herida invisible. Una herida que no es sangra, pero que duele en cada respiración. Durante semanas no pudo salir de casa. El tiempo se le volvió enemigo. Cada rincón de su hogar era ahora una punzada. LAR Opita doblada con cuidado. Lo ese peluches esperando dueño. La cuna, que nunca llegó a usarse. No pudo deshacerse de nada. Porque cada objeto, cada detalle, era un testimonio de que su hijo existió. Y aunque el mundo no lo hubiera conocido, para ella fue real, fue amado, fue esperado. Su pareja también sufría, pero lo hacía en silencio. Y ese dolor, que al principio los unió, acabó distanciándolos. Porque no hay dos personas que vivan el duelo igual. Y a veces, el amor no basta para contener tanto sufrimiento. Rocío se preguntaba si algún día volvería a ser la misma. Pero la maternidad, incluso la que no llega a cumplirse del todo, transforma a una mujer para siempre. Y en medio de la tristeza, empezó a sentir una pequeña chispa.
un impulso interior que le decía que no podía dejarse caer. Que debía hacer algo con ese dolor. Así fue como empezó a escribir. Primero en papeles sueltos. Después, en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Y allí volcaba sus pensamientos, sus cartas a su hijo, sus preguntas sin respuesta. Y en esa escritura encontró un poco de paz. No mucha. Pero suficiente para seguir. Hubo días buenos, incluso con sonrisas. Y días en el que no podía levantarse de la cama. Pero ya no fingía. Ya no sonreía por compromiso. Ya no se ocultaba tras un personaje. Era Rocío. Una madre dolida, perro valiente. Y eso empezó a atraer a otras mujeres. Mujeres que, como ella, habían perdido a sus hijos antes de tiempo. Madres que nunca se atrevieron a contarlo. Que en su juventud fueron silenciadas, juzgadas, ignoradas. Al escuchar sus historias, Rocío comprendió que su dolor no era único. Y que, al compartirlo, no solo sanaba ella. Sino también otras. Así fue como comenzó a participar en encuentros. Pequeños, íntimos, sin cámaras. Allí, entre madres que hablaban desde lo más hondo de su alma, encontró comprensión verdadera. Y por primera vez, sintió que su hijo tenía un lugar más allá del silencio. Que su memoria podía ser honrada. Que su amor podía trascender el tiempo. Desde entonces, Rocío ha hablado en público con una nueva actitud. No como personaje de televisión. Sino como madre. Como mujer que ha conocido el abismo. Y que ha elegido convertir el dolor en amor compartido. Ha colaborado con asociaciones. Ha participado en campañas de concienciación.
Y ha recibido mensajes de cientos de personas, muchas mayores, que al escucharla, han encontrado el valor para hablar de sus propios duelos. Historias que llevaban décadas en silencio. Pero que, gracias a ella, por fin han sido contadas. Hoy, Rocío Flores ya no es solo la joven de los titulares. Es una madre que lleva a su hijo en el alma. Una mujer que eligió vivir. Que eligió recordar sin miedo. Y que, entre lágrimas y memorias, ha construido un puente de amor con quienes han sufrido pérdidas similares. Porque, como ella misma dijo en aquella entrevista que tanto conmovió, mi hijo no vivió mucho tiempo, pero me cambió para siempre. Me hizo madre. Y eso es eterno.